Bueno, vamos a nuestra hora número 3 de nuestra clase 27 y estamos hablando acerca de los dones. En este punto en particular estamos hablando acerca de todos los dones se manifestaron en Jesús, los dones de revelación, de inspiración y de poder. Y estamos mirando algunos ejemplos de estos dones y de esa obra del Espíritu. Más voy a referirme en los dones como obra del Espíritu, porque eso es lo que es obra del Espíritu. Quedamos en ¿cuál fue el último versículo que les di? Mateo 14:32. Ok. Entonces, sí, les di el ejemplo de se calmó el viento, que fue algo tremendo, ok. Algo tremendo lo que nos estuvo enseñando el Señor acerca de eso. Bien, vamos a Juan 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Luego bajamos al versículo 41 al 44. Entonces quitaron la piedra. Jesús ordena a unos hombres que estaban ahí que quitaran la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatarle y dejarle ir. Entonces vemos aquí que dones de poder, milagro, ¿ok? Fue un milagro tremendo. Igualmente creo verdaderamente que en los dones se pueden haber mezclas, por ejemplo, combinación del don de fe con el don de un milagro, ¿ok? Yo creo que en todos esos se requiere fe. Igualmente creo que hay una mezcla de fe, de milagros y de todo. Pero en una sola palabra podemos decir es obra del Espíritu, ¿ok? Obra del Espíritu. Es obra del Espíritu. En todo aspecto viene a ser obra del Espíritu. Y realmente, entendiendo esto acerca de venir a ser del Espíritu, que ya no somos almas vivientes, lo que el Señor me ha venido enseñando es que realmente hemos tenido como muy cuadriculada la cuestión de ser del Espíritu. Hemos pensado que ser del Espíritu es orar, hemos pensado que ser del Espíritu es venir a la iglesia, hacer ayuno, leer la Biblia, toda esa cuestión como obras espirituales, pero realmente ser del Espíritu es vivir constantemente por el Espíritu. ¿Ok? Por el Espíritu. Es cuando tú estás en la casa, cuando tú estás en la iglesia, es cuando tú estás en cualquier lado. Está el Espíritu allí. Eres un ser del Espíritu, no eres un ser almático. Tu alma no está conectada, tu alma no está conectada a la tierra. Tu alma no está conectada a la naturaleza humana. Tu alma está conectada al Espíritu. Tu alma está conectada al cielo. Amén. Entonces es importante entender eso. Nunca lo había visto de la manera en como lo estoy viendo hoy. De verdad que las últimas clases acerca del Espíritu Santo, todo lo que ha sido del Espíritu, ha sido muy poderoso. Y confío en el Señor totalmente de que ustedes igualmente van a obtener esa revelación, para que no piensen que ser del Espíritu es cuando usted ora solamente o cuando adora a Dios. No. Ser del Espíritu es vivir totalmente muerto, ¿ok?, a la carne, pero vivo para Dios, que es Espíritu, ¿ok? Entonces, muy importante eso, aprendamos a vivir un estilo de vida del Espíritu y no de la carne. Bien, entonces, entonces vemos allí un milagro tremendo. Marcos 8, 5, 9, Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Marcos 8, versículos del 5 al 9. Ellos dijeron 7, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, tomando los 7 panes. Habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, los bendijo y mandó que también los pusiesen delante, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Este milagro de la multiplicación de panes fue hecho varias veces, ¿oyeron? Fue hecho varias veces.
En varios de los evangelios aparece diferentes cantidad de personas. En una creo que habían 5,000. La cantidad igualmente de panes y pececillos era diferente. Así que fueron eventos diferentes, ¿ok? Fueron eventos diferentes. Y eso es tremendo porque Él lo hizo de una manera natural. Lo sobrenatural del Espíritu se manifestó de una manera natural. Lo invisible del ser del Espíritu viviente, Cristo Jesús, se manifestó de una manera natural a través de su cuerpo humano. Creo que espiritualizamos y tratamos de como sí, como el misticismo, que tiene que ser así, tiene que ser así. No, es dejarlo de una manera natural. Es dejarlo de una manera natural la vida del Espíritu. Y si creemos verdaderamente que somos del Espíritu y somos uno en el Espíritu, será la obra del Espíritu Santo siempre a través de nuestras vidas. Amén. En cualquier momento y en todo momento. Amén. Eso es importante. Ese es mi clamor ahora que entiendo mucho más las cosas. Y les cuento que ustedes son más privilegiados que los del año pasado. ¿Cierto o no, pastor? Porque las clases fueron profundas, sí, el año pasado, no estoy diciendo que no, hubo revelación, claro que sí, pero ha habido mayor profundidad y entendimiento en lo que Dios está hablando. Amén. Entonces esperen crecer mucho más. Por esto, esperen crecer mucho más. Esperen crecer mucho más, ¿ok? Recuerden, algo el Señor me enseñaba ayer, me enseñaba y me mostraba el corazón de Jesucristo. El corazón de Jesucristo, recuerden que yo les he enseñado acerca de las dimensiones, de la dimensión espiritual, ¿verdad? Y les he enseñado que la parte del corazón es el centro del espíritu, por lo tanto es dimensional. Hay alto, hay profundo, hay ancho y hay largo, ¿verdad? ¿Me están siguiendo acá? A Jesucristo, Él es ilimitado. En la parte de las dimensiones del espíritu, el reino de Dios es ilimitado, ¿ok? Pero nosotros sí, no es así. Aunque se nos ha sido dado el Espíritu Santo, de todas maneras va a haber un límite, va a haber hasta donde Dios ya tiene predestinado en donde tú vas a llegar en el crecimiento espiritual. Lo que quería decirles con esto es que fue tremendo porque yo veía el corazón de Él y yo veía mi corazón, o sea, la dimensión espiritual de mi corazón la veía en la dimensión espiritual del corazón de Él. Y luego veía la dimensión espiritual del corazón de Él dentro de mi corazón. De ahí que el Señor me enseñaba algo. Me enseñaba a qué, a entender que a medida que yo voy conociéndolo más, la profundidad de las dimensiones del reino de Dios dentro de mí van igualmente expandiéndose, no solamente a lo ancho y a lo largo, sino también a lo alto y en lo profundo. ¿Ok? Entonces, imagínense, no hay límites. No hay límites, aunque va a haber un límite en cuanto al propósito de Dios, ¿sí me entienden? Pero realmente no hay límites, porque lo de Él, imagínense algo estruendosamente grande que no tiene límites. O sea, vean el horizonte. Así es la vida del Espíritu dentro de nosotros, la vida de Él dentro de nosotros. No tiene. O sea, por donde usted lo ve del norte al sur, del este al oeste, no tiene, ¿ok? De lo alto hacia lo abajo. Entonces, ¿se pueden imaginar cuando estamos creciendo más en ese conocimiento de ser seres del Espíritu? Esto es tremendo, esto es tremendo. Esto es, mejor dicho, confío que el Señor esté ministrándoles poderosamente en sus corazones. Bien. Por eso yo siempre les he dicho a ustedes, no traten de mirar a los del Antiguo Testamento. ¡Ay, que yo quiero ser como Elías! ¡Ay, que yo quiero ser como este! Yo quiero ser como él. ¿Saben qué? Ellos eran almáticos. Ellos nunca pudieron ser del Espíritu. Nosotros sí somos del Espíritu. Ellos anhelaron lo que venía, pero nunca lo pudieron vivir.
Ahora aprovechemos nosotros que sí somos del Espíritu, que Él destruyó esta parte de la naturaleza de pecado. En la dimensión del Espíritu, oye, en la dimensión del Espíritu, donde estábamos en esta región de pecado y de muerte, ya fue destruido. Ahora nosotros estamos en la otra dimensión del reino de Cristo, en los lugares celestiales. Entonces es totalmente diferente. Totalmente diferente. No anhele ninguna unción de nadie, ni siquiera de otros hombres. Anhele lo que Dios tiene para usted y dígale al Señor que se lo enseñe. Dígale al Señor, Señor, yo quiero que me enseñes esa unción que tú has depositado en mí. Yo quiero entenderla, yo quiero vivirla, yo quiero constantemente vivir del Espíritu, haciendo las obras del Espíritu. Amén. Bien, entonces en la otra dice Lucas 8. Vamos a Lucas 8, 54, 55, mas él tomándole de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Entonces vemos aquí una resurrección. La chica había muerto y fue algo muy sencillo, no fue algo del otro mundo, sino del mundo espiritual. Que se manifestó. Algo el Señor me estaba enseñando ayer y me mostraba, Clema, todas las riquezas de gloria ya están en el reino y tú estás en el reino, tú eres una con el reino. Y yo le decía, pero Señor, y oímos muchos predicadores que dicen, jale, coja, tome esto y lo otro. Y yo decía, sí, yo lo agarro, yo lo jalo, yo lo esto. Y yo le decía, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué no se manifiestan las riquezas de la gloria tuya en lo visible? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que por una de las razones por lo que no hemos entendido lo espiritual manifestándose en lo natural. Todo lo invisible se hace visible, porque Él hizo todo lo visible de lo invisible. Agárrela ahí si la entiende. Por lo tanto, todo lo invisible de usted, del Espíritu en usted, se tiene que manifestar en lo visible. Amén. Entonces, si tenemos riquezas de gloria y en ese reino no hay enfermedad, pues entonces queremos ver la manifestación de la sanidad todo el tiempo en nuestros cuerpos. Igualmente cuando nosotros estamos orando por un enfermo, aún cuando nosotros lleguemos a lugares, oye, nosotros llevamos el reino donde está la sanidad sobrenatural del Espíritu, en donde nosotros podemos llegar a ver personas sanadas sin que tú hayas orado por ellas. En un ministerio de Wayne, no me acuerdo el apellido, Wayne, pero anyway, él iba a venir ahora en octubre. Sucedieron unas cosas tremendas en junio, creo que fue que él estuvo en Kenia, impresionante. Él dice que venían los niños, oraban por ellos, recibían el bautismo del Espíritu Santo, recibían a Cristo, recibían el bautismo del Espíritu Santo y con ese mismo poder, con esa obra del Espíritu de Dios en ellos iban y a los lugares donde iban, las familiares, la gente que estaba enferma en sus casas se sanaban. Sin tener que orar por ellos, Hermanos, la obra del Espíritu es invisible. ¿Y cómo se va a materializar? Cuando vemos las manifestaciones naturales de lo que está sucediendo. Gente sanada, gente consolada, wow. Creo que la iglesia de Jesucristo nos han enseñado a ser muy almáticos y no del Espíritu. Pero gloria a Dios, porque hay muchos que se van a levantar para no ser del alma, sino ser del Espíritu. Amén. Y estos estamos aquí. Amén. Esos somos nosotros que estamos aquí y los que también hay por otros lados. Amén. Bien, entonces el último. Lucas 4, 38, 39, y ahí vemos también el milagro de lo que sucedió con Simón, con la suegra de Simón. Con la suegra de Simón. Vemos que la suegra de Simón estaba enferma, tenía fiebre, dice, tenía una gran fiebre,
y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó y levantándose ella al instante les servía. ¿Saben qué? La manifestación de la obra del Espíritu no es algo progresivo, tiene que ser algo instantáneo. Ahora, con eso no estoy diciendo, y cuidado con esto no estoy diciendo, yo he tenido sanidades progresivas, ¿ok? En mi cuerpo, yo he tenido sanidades progresivas. ¿Se acuerdan que les dije acerca de mi dedo que estaba teniendo dificultad, que no sé qué, que no sé cuánto, me estaba doliendo mucho? Y progresivamente he visto una sanidad, pero eso sí, he estado más consciente de la vida del Espíritu, he estado más consciente del río, de los ríos de agua viva que fluyen de mi interior, he estado más consciente del reino y en el reino tomo la sanidad, del reino tomo lo que es mío, porque eso es mío, Él lo hizo por mí para que ahora fuera mío y lo pudiera igualmente impartir. Okay, pero igualmente también le he estado diciendo a él, ok, si esto es instantáneo y todo lo que se vio en tu ministerio fue instantáneo, porque la obra del Espíritu fue instantánea, entonces yo también lo quiero ver a través de la iglesia de Jesucristo, no solamente de mí, por favor, okay, quiero verlo a través de todos nosotros. Y no es solamente cuando vaya a orar por un enfermo, no, es cuando camine por las calles, la sombra de Pedro sanaba. O sea, muchas cosas sucedieron, ¿okay? Muchas cosas sucedieron, pero tenemos que aprender a entender que somos seres del Espíritu. Somos seres espirituales, integrales, resucitados, que somos uno con el ser espiritual, integral, resucitado de Cristo, y que ese ser espiritual resucitado de Cristo ahora es uno con el mío. Por lo tanto, todo lo que hace mi ser espiritual es lo de Él a través de mí. Y por eso, por lo que yo no lo hago, sino lo hace el Espíritu, la gloria va para Él. Amén. Entonces es bien tremendo eso, bien tremendo. De verdad que he estado aprendiendo muchas cosas muy profundas y ha habido un clamor en mi corazón. Señor, yo quiero ver a mis estudiantes así. Esto es una escuela sobrenatural. Amén. Bien. Bien, entonces, ok, ya terminamos con esto de los dones se manifestaron en Jesús. Vamos en un momentico, perdón. Okay. Vamos un momentico ahora a la clasificando los dones, 1 Corintios 12, 8, 10. Estos son los que normalmente nos han enseñado, okay, que son los dones de revelación, de inspiración y de poder. Bien, 1 Corintios capítulo 12. El orden que está aquí es un poquito diferente, pues los teólogos lo han clasificado así, de revelación, de inspiración y de poder, pero a la hora del té, todos estos, revelación, inspiración y poder, pueden estar una palabra de conocimiento con una palabra de sabiduría y al mismo tiempo una palabra profética. Lo vemos en el Señor Jesús y también lo podemos ver a través de nuestras vidas. Amén. De que nosotros podemos dar de una manera natural todo esto. Bien. Oye, sí, hemos sido bien religiosos, bien religiosos. Cuando yo veo de verdad todo esto, digo, Señor, si éramos religiosos, ¿verdad? Hemos encasillado al Señor de una manera, al Espíritu de una manera tremenda. Ok, bien, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Cuántos son del Espíritu? ¿Cuántos son uno con el Espíritu Santo de Dios? Entonces, el mismo Espíritu de Dios va a manifestar todo lo que hay dentro de Él en usted. Amén. Hay personas que dicen que no se puede, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero yo veo que el Espíritu de Dios es uno solo y Él está en mí. Que yo no lo crea es otra cosa. O que se me haya enseñado mal para yo no creerlo.
Pero si realmente yo veo la vida de Cristo, todo se manifestó a través de Cristo. Toda la obra del Espíritu se manifestó a través de Cristo. Amén. Entonces, importante en eso. Bien. Ok. Dones de revelación. Aquí los dones de revelación los clasifiqué como los clasifica la teología: palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento y discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. Bien. Vamos ahora a mirar cada uno de estos. Palabra de sabiduría. Va más allá de la sabiduría humana. Es tener la capacidad de saber decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. Específica. Cristo es la sabiduría de Dios hecha carne. Amén. Por lo tanto, nosotros igualmente somos sabiduría de Dios aquí en esta tierra y deberíamos siempre tener respuestas sabias en cualquier momento y con todo el mundo. No es solamente, la palabra de sabiduría. No, es saber cómo en situaciones en que las personas estén viviendo o que usted esté viviendo, usted tener esa palabra de sabiduría igualmente por el Espíritu Santo de Dios en su vida. ¿Cómo lo voy a hacer, Señor amado? ¿Qué debo de hacer en esta situación? Señor, mira esto, mira lo otro. La sabiduría de Dios está dentro de usted. Y Él dijo, pídala, pero está dentro de usted. Yo diría mejor que pídala, jálela. Tóquela, está allí dentro de usted, está allí dentro de usted. Usted está en la dimensión del Espíritu. Por lo tanto, el reino de Dios está dentro de usted. Toque el trono, toque el trono, toque el trono, toque el trono. Amén. Bien. Hay muchos ejemplos de la palabra de sabiduría. Hay muchos ejemplos de la palabra de sabiduría. Jesucristo los tuvo. Igualmente, no tengo así específicamente algo, pero sí puedo decirles que sí he visto palabras de sabiduría que se han dicho y han dado una solución divina al problema. ¿Me siguen aquí? Divina al problema. Usted le ha dicho a la persona, mira, el Señor me dice que no hagas esto, sino hazlo de esta manera. Y se acabó, se solucionó el problema. Amén. Solo por esa palabra de sabiduría. ¿Okay? Bien, vamos con la palabra de ciencia, conocimiento. Ese don de conocimiento es hermoso, el don de conocimiento es hermoso. Saber o recibir la revelación de algo sobre una persona o situación sin haber recibido la información por medios naturales. Es bien hermoso. Miren, los dones se pueden revelar a través de sueños, los dones se pueden revelar a través de una visión. La otra vez el Señor me mostró una palabra sobre una persona. No me acuerdo qué fue, pero bueno, estaba ministrando en una iglesia, creo que fue, y me mostró una palabra y yo le dije, creo que fue en su iglesia, pastor. No me acuerdo. Ok, de todas maneras, el Señor me mostró la palabra sobre esa persona y yo le dije a ella, es que no me acuerdo cómo fue, pero bueno, en tal caso, miren, la manera del don de conocimiento, no lo encasilles. Puede ser en sueños, puede ser en visión, puede ser una palabra que Dios le pone en la memoria, en el corazón, en la mente, que le ponga muerta, no deseable, cosas así. Entonces uno a través de esa palabra uno trabaja o le dice la palabra a la persona y de ahí se desata pues la gloria de Dios sobre esa persona. ¿Okay? Otra cosa muy importante es entender. Por ejemplo, hubo un grupo de personas que se movían mucho con los dones y había mucha palabra de conocimiento. Entonces esta persona, el Señor le muestra una manguera, le muestra una escalera, le muestra esto, le mostró varias cosas en un instante, o sea, en la misma secuencia, y él le dijo, ¿pero qué es esto? Y él lo dice en la iglesia donde estaba, él lo dice, y
y a medida que él hablaba, el Señor le iba mostrando que esa persona con esa manguera se había tropezado y se había dado con la escalera. Y tenía un problema y la persona estaba sufriendo de un dolor, no me acuerdo si era de la espalda, de la pierna, de un lado. Estoy dando solamente el ejemplo para que ustedes entiendan lo que es la palabra de conocimiento, que no es siempre la misma cosa, no. Una palabra de conocimiento puede venir en visión, en sueño, en una palabra que se la muestre el Señor, o usted está viendo algo en ese momento en donde el Señor le está mostrando, ¿Me siguen acá? Y sí, la persona sí, tal cual, la persona se golpeó y de ahí vino un problema tremendo de dolor en el cuerpo de la persona, no me acuerdo en cuál parte era, y ella contó, si es verdad, yo estaba en el jardín y estaba haciendo esto y me tropecé con la manguera y me di con la escalera. Entonces son cosas que uno dice, ¿sí somos muy cuadriculados? Yo creo que sí. Yo creo que sí somos muy cuadriculados, salgamos, hay libertad, ¿ok? Por el Espíritu de Dios hay libertad, así que podemos hacer las cosas en la libertad del Espíritu, amén. Por eso es que quiero de verdad dejar que esas cosas se manifiesten hoy en este lugar, no sé cómo lo vamos a hacer, Él es el que lo va a hacer porque yo no tengo ni idea cómo lo va a hacer, ¿ok? Bien. Igualmente, el discernimiento de espíritus, habilidad de percibir qué tipo de espíritu actúa en cierta situación y determinar si viene de Dios o no viene de Dios. Igualmente, en el discernimiento de espíritus podemos discernir en cuanto al bien y el mal, ¿no? En cuanto al bien y el mal, en cuanto las cosas procedan de Dios o procedan del mal. ¿Amén? Entonces, es muy importante en el discernimiento de espíritus, en la parte de liberación, creo que es muy importante ese espíritu, perdón, ese don, ¿ok? En las personas. Bien, dones de inspiración o los orales, profecía, géneros de lenguas e interpretación de lengua. Eso hay mucho para hablar, pero no vamos a hablar mucho. Profecía es comunicar una palabra de parte de Dios, un versículo, un pasaje que aplica a una situación específica con el fin de exhortar, animar y consolar. ¿Ok? Señor, en el nombre de Jesús, los que estaban dormidos se despertaron. Bien. En cuanto a la palabra profética, igualmente, no piensen siempre que tiene que ser una palabra. La persona la puede ver en visión, la persona la puede soñar, la persona puede tener un sueño con la persona, ¿ok? Y el Señor mostrarle algo del futuro, como con el pastor Adolfo, el Señor le mostró lo de la cosecha, él vio toda la visión de la cosecha, ¿okay? Algo profético, algo que sabemos que ya está ejecutado en el Espíritu y que estamos esperando la manifestación de lo invisible a través de lo visible. Amén. Entonces la palabra profética tiene mucho por donde cortar, no vamos a hablar mucho de eso, la mayoría de ustedes están muy expuestos a las palabras proféticas. Yo sé que donde el pastor Giovanni, él es un hombre que se mueve en esa parte del don profético, así que es importante. Bueno, género de lenguas, esa es otra cuestión, eso hay tanta división, se podríamos decir, en medio del cuerpo de Cristo, por eso el género de lengua. No, que ellos hablaran en otro idioma, que el día de cuando fueron bautizados, que no, que es el género de lenguas, es hablar en otros idiomas naturales humanos, eso no, de lenguas angelicanas, no, mejor dicho. Yo personalmente creo en las dos, ¿ok? Lo he visto manifestado en los dos. Okay, he sabido de gente que sin saber el idioma inglés, la persona comienza a hablar en lenguas porque piensa que está hablando en lenguas y está hablando en inglés, y la persona que está al lado, que necesitaba un mensaje, okay, lo oyó en inglés y el Señor le dio el mensaje a esa persona en inglés. En un libro leí un testimonio de una mujer. Ella estaba orando en la iglesia. Y ella estaba pidiéndole al Señor una guianza con respecto a algo en particular. Y resulta que
habrían varias personas y así de pronto estaban orando en lenguas. Y el Señor le permitió escuchar una de las lenguas que estaba hablando la persona y resultó que era en chino. El mensaje que le estaba dando en el lenguaje chino, en el idioma chino, se lo estaba dando especialmente a ella el Señor. ¿Ok? Eso puede suceder, que eso fue lo que igualmente se generó en el día del libro, en el día del bautismo de Pentecostés, ¿ok? Pero no significa con eso que no haya lenguas angelicales. Las hay igualmente, ¿ok? Las hay igualmente y las creo, ¿ok? Creo tanto en la una como en la otra. Creo que la una es no me acuerdo el nombre técnico que usan los teólogos, pero se me olvidó. Bueno, anyway, no importa. Ok, no estamos en teología, ok, estamos en cosas prácticas del Espíritu, amén. Bien, igualmente en la interpretación de lenguas. Entonces, es bien interesante, ok, la parte de una persona hablar en lenguas angelicales y otra persona estar interpretando lo que la persona dice. Yo me he dado cuenta que yo muchas veces oro en lenguas, pero después oro en el entendimiento y yo percibo en mi espíritu que mucho de lo que yo he orado en lenguas es lo que yo estoy orando en el entendimiento, ¿ok? Es como si yo me estuviera interpretando lo que estoy hablando. Igualmente, pues el hermano Adolfo, el pastor Adolfo, igualmente con su esposa, él ora en lenguas y su esposa le interpreta. He visto muchas veces esa interpretación, ¿okay? entre parejas. Igualmente con Christian y con su esposa Sayan, de verdad que es bien bonito porque aún interpreta las lenguas, Sayan también interpreta las lenguas del hermano del pastor Adolfo. Entonces es bien bonito. Pongamos en práctica, es un don muy hermoso, es muy práctico. Hay cosas que en el espíritu se están diciendo con una certeza tal que muchas veces sí se requiere de una interpretación, ¿okay? de esas lenguas. Amén. Entonces es bien bonito. Es bien bonito eso del género de lenguas, interpretación de lenguas. Ahora vienen los de, oh my God, ok. La siguiente, que es la de dones de poder, fe, milagros y sanidades. Okay, si ustedes se dan cuenta, todas lo que es milagros está en plural y sanidades igualmente está en plural. Hay diferentes tipos de milagros, hay diferentes tipos de sanidades, pueden ser sanidades del alma, sanidades del corazón, sanidades físicas, sanidades. Sanidades aún en una familia donde todos tienen un corazón destruido. O sea, sanidades. Todo se requiere. Recordemos siempre algo, somos tripartitas, somos espíritu, alma y cuerpo. Fuimos afectados por el pecado en todas las partes, espíritu, alma y cuerpo. Así que muchos todavía necesitan de esa sanidad en sus corazones, en sus almas. ¿Okay? Igualmente con los dones de sanidades hay diferentes, en los milagros hay diferentes tipos de milagros. No encasillen al Señor. Permitamos que toda clase de milagros, solamente milagros financieros, no, milagros realmente de sanidades también milagrosas. Amén. Cosas aún, salvación, o sea, de una persona que esté en peligro y sea rescatada, eso es un milagro. Okay. Milagros también creativos, sí, donde el Señor pone un nuevo riñón o pone un nuevo hígado, cosas así por el estilo, o un nuevo corazón. Yo he oído muchos testimonios. A mí me gusta oír mucho Silk Road, donde es lo sobrenatural visto en lo natural. Entonces ahí hay testimonios, pero mejor dicho, para escoger. Hay una mujer que él entrevistó. Ella es profeta y estaban en un tiempo en una iglesia, estaban ya orando, estaba ya la parte de la administración y había una mujer que tenía un problema pero bastante serio en la parte de la columna y resulta que ella
percibió de que había una persona que estaba teniendo problemas en la columna. Pero también luego ella le dice, es que el Señor te quiere sanar. Yo estoy viendo a un ángel que tiene la columna vertebral nueva que te van a poner en tu cuerpo. ¿Okay? Luego en Seed Road también aparece algo tremendo, porque en esto de los milagros creativos de partes del cuerpo, hay una bodega especial en el reino. Lleguemos a ella, veamos lo invisible hecho visible. ¿Okay? Con brazos, con manos, con ojos, con hígados, con riñones, o sea, todas las partes del cuerpo. Hay una bodega completa de partes del cuerpo para verlo, tomarlo, hacerlo visible, ¿okay? En los cuerpos humanos. Pero recuerde, todo está en el espíritu, usted lo tiene que traer a lo visible. Y esa es la parte que nos ha tocado bastante trabajo, porque no lo hemos entendido. ¿Cómo lo hacemos, Señor? No te preocupes, la obra del Espíritu lo va a hacer. Amén. La obra del Espíritu lo hace. Amén. La obra del Espíritu. Solamente usted persista, crea que lo va a ver ejecutado. Todo lo del Espíritu, todo lo que hay en el reino, las riquezas del reino, todas se van a manifestar. En lo natural, lo invisible se va a manifestar en lo visible. Amén. Entonces es bien interesante mirar todas estas cosas. Igualmente la fe, todos los creyentes tienen fe en alguna medida, porque es uno de los dones que es un fruto del Espíritu. Aparte de eso, es un fruto del Espíritu. La fe obra por amor. Igualmente, si usted tiene amor, pues usted igualmente tiene fe. Así que la fe se va a ver manifestada. Pero el don espiritual de la fe es manifestado por alguien con una fuerte e inquebrantable confianza en Dios. Yo he visto ese don manifestado. Es impresionante, porque la fe, esa persona que habla está segurísimo y lo imparte, ¿no? Recuerde que eso es del Espíritu. Esa fe sobrenatural es del Espíritu. Eso solamente viene por el Espíritu y lo imparte. Hay personas que muchas veces dan predicaciones, dan enseñanzas en la fe, o sea, sin hablar de la fe, no estamos hablando de la fe, pero lo dan en la fe de una manera tan tremenda que algo está aconteciendo en el ambiente espiritual con respecto a la fe en los corazones de los creyentes que están oyendo en ese momento. Y de todas maneras la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bien, entonces ya vimos los milagros, ¿ok? Orar por las personas enfermas física, emocionalmente, ya vemos todo eso. ¿Okay? Las sanidades, hacer señales y prodigios más allá de las leyes naturales para mostrar la presencia y el poder de Dios. Bien, antes de entrar con respecto a otros dones, quiero decirles algo con respecto a los dones. Hay una línea cristiana, ¿okay? No voy a mencionar los nombres de las denominaciones, ¿okay? Ni mucho menos. Pero sí quiero decirles que hay mucha gente que no piensa como pensamos nosotros. Hay personas que piensan que todos estos dones ya no están para ser manifestados en la iglesia. ¿Ok? Pero yo los he visto manifestados, así que yo los creo. ¿Amén? ¿Amén? Yo sí los he visto manifestados. Veo algunos a través de mi vida también. ¿Ok? Y creo que va a haber aún un incremento, un aumento mayor de la obra del Espíritu Santo a través de nosotros. Amén. Entonces, por el hecho de que ellos no lo crean, pues los bendecimos de todas maneras. Claro que ellos dicen que el hablar en lenguas es del diablo, no sé qué, no sé cuánto, y da tristeza en verdad, porque yo creo que eso de las lenguas está muy claro en el Nuevo Testamento. Okay. En el Nuevo Testamento está muy claro con respecto a que no es no solo fueron los dones para el tiempo del principio de la iglesia, sino que continúan siendo, porque el Espíritu es el mismo. ¿Cuántos creen que el Espíritu es el mismo? ¿Cuántos piensan que ustedes son seres del Espíritu? Por lo tanto, lo mismo que pasó allá cuando ellos vinieron a nacer de nuevo y vinieron a nacer del Espíritu, la obra del Espíritu continúa siendo igual a través de nosotros y aún mayor. Y creo que va a haber una mayor
obra del Espíritu en este tiempo, y yo les enseñé, yo les dije, yo no sé si fue con ustedes, pero les dije, la razón por la cual Jesucristo dijo que habrían mayores obras, que nosotros manifestaríamos mayores obras, es porque hay una mayor maldad en este tiempo que en cualquier otro tiempo. Amén. Entonces las obras del Espíritu tendrán que ser mayores. Amén. Mayores, mayores, mayores. Amén. Entonces tenemos que despertarnos, iglesia, tenemos que despertarnos a traer lo invisible del reino de Dios, ¿ok? Traerlo y que se manifieste en lo visible. Amén. Porque a veces da lástima que los brujos traigan lo invisible a lo visible, haciendo que las parejas se separen, o esto o lo otro, ¿ok? ¿Y nosotros qué? Entonces hay algo que está pasando que nosotros estamos pensando incorrectamente. Somos del Espíritu. Por lo tanto, lo espiritual, lo del Espíritu que es invisible se tiene que manifestar obligatoriamente. Obligatoriamente. Tenemos que comenzar a demandar estas cosas y decirle al diablo, eres un mentiroso. Y hacer juicios sobre esas entidades demoníacas que están deteniendo, oye, el obrar del Espíritu a través de la iglesia de Jesucristo. Así de sencillo. ¿Ok? Bien, entonces vamos a mirar otros dones. Vamos todos a Romanos en el capítulo 12, versículo del 6 a 8. Romanos 12, 6 al 8. Y dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, yo personalmente veo que la mayoría de estos que está mencionando son parte de los 5 ministerios y son también parte de los dones del Espíritu Santo. Entonces hay como una mezcla aquí. Con eso no significa, todos vienen a ser obra del Espíritu. ¿Sí me siguen? Recuerden, somos del Espíritu y obramos ¿qué? Las obras del Espíritu. Por lo tanto, todo viene a ser del Espíritu. Pero estas no son mencionadas. Alguna de esas, bueno, la de profecía sí, lo que es el servicio, la enseñanza, la exhortación, el de la generosidad, el que preside con solicitud. Todas estas cosas, estas no están incluidas dentro del otro, pero si nos ponemos a ver y analizar, podemos ver aquí sabiduría también, ¿ok? Entonces, pero también debemos de conocerlas, saberlas y sabiendo que son obra del Espíritu. Bien, entonces, vamos a mirar un momentico con respecto a la enseñanza de ese don que está allí, enseñanza. El don implica el análisis y la proclamación de la palabra de Dios, explicando su significado, contexto, aplicación para la vida del oyente. El maestro dotado es alguien que tiene la habilidad única para instruir con claridad y comunicar el conocimiento, específicamente la doctrina de Jesucristo. Ahora, quiero decirles una cosa, la obra del maestro deben hacerla todas, porque si usted es mamá y si usted es papá, usted debe de saber cómo enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. No deje que la iglesia se encargue de eso. Eso es parte de la iglesia, sí es verdad, pero es el deber de cada uno de ustedes enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Amén. Entonces, usted tiene que tener obra de maestro en usted. Por eso digo yo que los 5 mensajes los 5 ministerios quíntuples tienen que estar en cada creyente, en la obra de Cristo, porque eso es la obra de Cristo en nosotros, el ministerio de Cristo Jesús. ¿Cuánto tienen el ministerio de Cristo Jesús? Entonces, si tenemos el ministerio de Cristo Jesús, tenemos todo. Así es de sencillo, ¿ok? Así de sencillo es. Bien. También la parte del evangelismo, compartir el mensaje de salvación de una forma atractiva, revelante, a aquellos que aún no han recibido el perdón de Dios. Hay personas que no se pueden quedar calladas en el taxi, en esto, en lo otro, mejor dicho, a cada rato diciendo, es la obra del evangelista, eso es obra del evangelista. ¿Okay? Bien, en la parte de ayudar a otros a servir que está allí, en
servicio, en servir. Es una sensibilidad especial ante las necesidades de los demás y un gran deseo de hacer todo lo posible por aliviarles la carga. Ahora, este sentir de servir, toda la iglesia lo tiene que tener. ¿Que se va a desarrollar en algunos? Sí, es verdad. Pero todos debemos de ser servidores. ¿Ok? Entonces no tratemos de encasillar los dones, porque no debe de ser así. No debe de ser así. La parte de la administración, igualmente el que preside con solicitud. Es algo muy importante la parte de la administración, saber organizar cosas o actividades, disfruta de la planificación, la dirección, la organización. Dios le da a algunas personas la capacidad para organizar y para administrar. Yo hubiera sido una tremenda administradora, porque a mí me gusta administrar y sé que lo puedo hacer muy bien. ¿Ok? Hay personas que tienen la capacidad para hacerlo. De verdad. Ahora, miremos y verán, en el Antiguo Testamento vemos a Daniel y vemos a José. Esas personas Dios tenía un plan específico con esas personas. Que después vemos cómo Dios usa a Daniel para ser un administrador del reino de Nabucodonosor y luego de los otros reyes después de Nabucodonosor. Él estuvo, creo que cuatro reyes pasó él. Y en los 4, él siempre se mantuvo. Siempre se mantuvo. Yo admiro eso. En los 4 siempre se mantuvo consistente y fiel a Dios. Igualmente con José, él reconoció que su sabiduría y discernimiento eran regalos de Dios, pero también que todavía tenía mucho que aprender acerca de la tierra de Egipto. Y cuando Dios lo coloca a él como el segundo después del faraón, oye, lo que él hizo no fue cualquier cosa administrativa. Era Dios dándole a él el conocimiento, la sabiduría para saber cómo hacer, para aún tener a las personas idóneas en la función que debían de hacer. Lo triste en el gobierno es que los ministerios se les da a personas que no tienen ni pío de saber administrar nada. Muy pocos los que llegan a ser ministros de esto, de lo otro, que pueden tener un entendimiento con la función del ministerio. Y eso es triste, ¿verdad? Ponen personas totalmente ignorantes con respecto a esas cosas. No, usted aprende ahí en el camino. No. Y vemos a José, la capacidad, mire, es que ese hombre, dice, sus habilidades extraordinarias respecto a su relación con Dios y las personas no funcionaban en campos separados. Él fue usado por el espíritu del éxito estaba integrado en él, en la parte efectiva, sus dones divinos, sus competencias adquiridas. Las palabras en hebreo para sabio y sabiduría denotan un alto nivel de perceptibilidad mental, pero también se usa para un amplio rango de habilidades prácticas, incluyendo el trabajo con madera, piedras preciosas, lo que le pasó a los que fueron ungidos, a los que fueron usados por el Espíritu Santo para hacer todas las cosas orfebres de las piedras preciosas en el tabernáculo. Son personas a las cuales Dios les da una capacidad divina. Y debemos de pedirle al Señor que nos dé personas que sepan o que tengan esas capacidades. Más las veo como dones que como capacidades del Espíritu sobrenaturales para desempeñar trabajos importantes. ¿Ok? Bien, entonces... igualmente, en uno de esos igualmente está el dar con generosidad. Oh, sí que necesitamos de esas personas. Oh, Dios mío, Señor. Quienes tienen este don son aquellos que gustosamente comparten lo que poseen con los demás, ya sea en lo financiero, material o ofreciendo su atención y tiempo personal. El dador se preocupa por las necesidades de los demás y busca oportunidades para compartir sus bienes, dinero y tiempo en especial con aquellos que sufren y los que llevan el evangelio a otros lugares. Dime tú,
Una persona cristiana que le diga el Señor, usted va a prosperar, usted va a tener mucho dinero, pero el dinero que usted va a tener no es para que usted se lo gaste en estupideces, sino sea para que usted lo siembre en el reino. ¿Por qué creen ustedes que Dios le da el poder a la gente para hacer las riquezas? ¿Ah? Para que den con liberalidad, con generosidad. Amén. Dios, Señor amado, tomamos eso del reino. Señor, tomamos eso del reino, Señor. Esos dones, Señor amado, para dar con liberalidad. Señor, yo sé que las riquezas, Señor amado, no nos las das. Tú nos das el poder para hacer las riquezas, Señor amado. Por lo tanto, Padre, igualmente declaramos personas en nuestras congregaciones, Señor, que van a venir, Señor amado. Y esto espiritual, Señor amado, se va a manifestar en lo natural, Señor. Necesitamos esas personas en medio de las iglesias, Señor, en medio de las congregaciones, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Entonces es algo bien tremendo, bien bonito, ¿ok? Y nos muestra igualmente lo que sucedió en Filipos, con los filipenses en el capítulo 2, versículo 29 al 30, fue una iglesia muy generosa. Entramos a la hora número 4 de la clase 27. Todos debemos contribuir con la iglesia de acuerdo a nuestras posibilidades, pero Dios da a algunas personas la capacidad para contribuir mucho más y apoyar así a varios ministerios. Y la iglesia de Macedonia ayudó a otras iglesias más pobres y varias mujeres ayudaron a Jesús aún con sus finanzas. ¿Cómo se mantuvo Jesús en su ministerio? Por la parte de las finanzas de las mujeres. Y ahí lo dice claramente, que la no sé qué, la esposa de quien, no sé de alguien ahí, le daba, le ayudaba. Así fueron muchas. ¿Ok? Eso, sí. Entonces vemos igualmente que hubo una ayuda financiera. ¿Y es necesaria la ayuda financiera? Sí, es necesaria la ayuda financiera. ¿Es necesaria la ayuda financiera? Claro que sí. Sean diezmos, sean ofrendas. La ayuda es necesaria. Es necesaria. Yo le doy gracias a Dios porque yo tengo personas en las cuales Dios me conectó, que ellos me dan mensualmente a mí una ayuda mensual. Por eso es que cuando vine a pastorear y fundé la iglesia, pues nunca viví en ese deseo de tener mucha gente para que me diera mucho dinero. No, nunca jamás. Mi corazón nunca estuvo en los diezmos ni en las ofrendas de la iglesia. Porque yo le creía al Señor desde siempre. Señor, si te sostuvieron a ti, a mí también me sostienen. Amén. Y Jesucristo no tenía una iglesia. Y vuelvo y repito, Jesucristo no tenía una iglesia. Pero lo mantuvieron. Que sea la revelación el que fue revelado, que se la agarre. ¿Ok? No siempre necesariamente tienen que ser personas dentro de la iglesia, porque si es una iglesia muy pobre, yo quiero conexiones divinas. Conexiones divinas. Amén. Amén. Bueno, ok, entonces vemos, ya vimos eso, a mostrar compasión. El amor en la parte de el que hace misericordia con alegría. Es un amor especial, esa misericordia genuina por los necesitados y la habilidad de identificarse con ellos. El amor es el mayor don que Dios nos da. Sin embargo, todos los demás dones carecen de valor si el amor no está en medio de todos ellos. Amén. Entonces, 1 Corintios 13:2. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, no sirve de nada. Es bien tremendo porque el capítulo 13 del amor está entre dos capítulos donde habla de los dones. Y es como un sándwich. El amor está en medio de ellos.
Sin amor no hay nada. Entonces nos vamos a presentar, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre di muchas palabras de conocimiento, de profecía, eché fuera a los demonios. Apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no lo hicieron en amor. O sea, no lo hicieron, oigan bien, desde el espíritu. Lo hicieron desde la dimensión almática con un doble interés. Porque recuerden, ellos en el Antiguo Testamento eran almas vivientes y ellos manifestaron dones, pero eran almas vivientes. Pero nosotros es diferente, nosotros somos espíritus vivificantes para manifestar la obra del Espíritu ahora. Y una de las cosas más importantes que tenemos que entender es que el amor de Dios está dentro de nuestros corazones. Amén. Y estas son dos cosas importantes que debemos entender. Somos uno en el Espíritu, seres espirituales integrales. Y esa palabra se las voy a remachar todo lo que pueda hasta cuando terminen. Y el amor de Dios es uno en nuestros corazones. Entonces, la necesidad de manifestar los dones, una de las primeras cosas que debemos entender, es que somos espíritus integrales para hacer la obra del Espíritu y ahora el amor de Dios es uno en nuestro corazón. Por eso es que fue derramado particularmente en el corazón. Bien, entonces vamos a mirar estas dos cositas rápidamente. La forma de recibir los dones. Perdón. Oh my God, no la puse. Espérense. No. 24. Oh, ok, bien. Ok, sí. Ya, ahora sí me acuerdo. Ok, entonces vamos a ver la primera parte, el subpunto A. Somos uno en el espíritu, seres espirituales integrales, ya me acordé. Ok, entonces somos uno en el espíritu. Recuerden, uno, unidad, es la propiedad de lo que no puede dividirse. Cuando se habla de uno se considera como una unidad y se está hablando de algo completo, de algo que es perfecto. ¿Cuántos somos uno en el espíritu con Él? Pero ¿qué les he enseñado yo? La semana pasada les enseñé acerca de este cuerpo humano. Somos seres espirituales integrales, espíritu, alma y cuerpo. Seres integrales, seres espirituales integrales resucitados en el poder de la resurrección. Somos uno en el ser espiritual resucitado de Cristo, espíritu, alma y cuerpo. Y ese ser espiritual resucitado de Cristo es uno en mí. Por lo tanto, todo, absolutamente todo entra en juego. Así como entró en juego todas mis tres partes con la naturaleza de pecado, así también ahora en la naturaleza divina de Dios, todas tres cosas, los tres seres, los tres elementos de lo que me hacen un ser humano, espíritu, alma y cuerpo, igualmente están integrados en uno solo, total y completo. Por lo tanto, todo, absolutamente todo, lo del espíritu fluye en mi alma y a través de mi cuerpo humano. Por eso somos integrales. Ayer compartía con los virtuales que tengo y les decía, de verdad que es impresionante la idea que hemos tenido acerca de nuestro cuerpo humano. Hemos visto el cuerpo humano como el depósito del pecado. Pero si ya estamos, si ya tenemos una nueva naturaleza y la naturaleza de pecado ya fue crucificada, ahora podemos ver, oye, el cuerpo de Jesucristo fue destruido, Dios mío. ¿Cómo vamos a ver entonces ahora este cuerpo dejándolo llevarse por el pecado? Ahora lo podemos crucificar y verlo crucificado para dejar que el cuerpo espiritual resucitado de Cristo sea el que tome lugar en mí. Yo estoy vestida de incorruptibilidad y de inmortalidad. Por eso puedo manifestar la obra del Espíritu. ¿Cuántos pueden manifestar la obra del Espíritu? Si Él lo hizo con los del Antiguo Testamento, ¿cuánto más ahora con nosotros que somos seres del Espíritu y no del alma? Amén. Bien. Y la segunda cosa con respecto a tengo varios versículos, no los voy a leer. Juan 17, 21, 23, ya ustedes más o menos los conocen, ya los he dicho varias veces y una y otra vez los remacho con eso. Segunda de Corintios 13, 5, ¿no acaso somos uno con Él? Primera de Corintios 3, 16, así que no separe el cuerpo, porque usted es una en Él, en el Espíritu, pero así también en su alma y en su cuerpo son uno con Él, porque somos seres integrales. Aleluya. Segunda de Corintios 5, 17. Okay.
Luego viene la parte de ser integral, un espíritu integral, también les expliqué, que comprende todos los aspectos o todas las partes necesarias para estar o ser completo. Tenemos todo lo del ser espiritual resucitado de Cristo ahora en nosotros, para ser ahora seres espirituales integrales, uno con Él, uno con Él, uno con Él, uno con Él. La vida del Espíritu se está manifestando, tomando lugar en mi alma, pero también está tomando lugar en mi cuerpo humano. ¿Amén o no? ¿Amén? ¿Y cómo lo dejamos fluir? Cuando vemos nuestra carne crucificada y nuestro espíritu vivo en todo nuestro ser. Bien. Y luego el amor de Dios es uno en nuestro espíritu, ¿okay? Que es el Romanos capítulo 5, versículo 5. Recuerden, el corazón es el centro de nuestro espíritu, ¿okay? Y es en el corazón en donde ahora tenemos un nuevo corazón. Es un nuevo corazón, diga, yo tengo un nuevo corazón. Yo soy un nuevo espíritu. Soy un nuevo corazón. ¿Y qué fue lo que sucedió con el corazón? Es el lugar a donde Él derramó de su amor. Entonces podemos hacer, por lo que somos seres del Espíritu, podemos ser verdaderamente personas que manifiestan el amor de Dios. Por eso podemos permitir igualmente que los dones del Espíritu sean manifestados, porque sentimos esa compasión que nos lleva a obrar en el Espíritu y no en la carne. Amén. Bien, entonces, Romanos 5:5, tal esperanza nunca nos decepciona porque el amor de Dios ha sido derramado abundantemente en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Okay, entonces tenemos que entender la dimensión del reino. ¿Se acuerdan del corazón grandote, grandote, grandote que no tiene límites? ¿Se acuerdan del corazón grandote, grandote que no tiene límites? Su corazón, que también tiene una dimensión espiritual en el reino, igualmente está dentro de ese corazón grandote, grandote, grandote del reino de Cristo Jesús en usted. ¿Se acuerdan? Y les dije igualmente que el de Él está en nosotros, pero nosotros tenemos que expandirlo, que ensancharlo para por lo menos llegar a hacer lo que Él quiere que hagamos en el Espíritu. Amén. Entonces, bien. ¿Cómo recibir los dones del Espíritu Santo? La forma de recibir los dones. La forma de recibir los dones, el paso 1, recibir el bautismo o el don del Espíritu Santo. Desarrollar una relación personal e íntima con Dios, tener hambre de los dones del Espíritu y caminar en amor. El paso 4, pues tiene que hacerlo también en fe. Es por medio de la fe, la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Pero entendiendo ahora que somos del Espíritu, podemos entonces manifestar los dones. Amén. Amén, amén, amén. ¿Cuántos están contentos por eso? Entonces, recibir el bautismo o don del Espíritu Santo. Recuerden que si recibimos el Espíritu Santo de vida en nosotros cuando nacemos de nuevo, recibimos de la simiente incorruptible, igualmente del Espíritu de la palabra que es Espíritu y vida, pero igualmente viene un don y sí hay una diferencia. Ahora, ¿qué puede suceder cuando usted nace de nuevo? Sí puede suceder instantáneamente, pero no siempre sucede. No siempre sucede el bautismo inmediatamente que usted cree en el Señor. Hay momentos que sí, otros momentos que no. Lo sé porque lo he vivido con experiencias con otras personas. ¿Okay? Y aún así también Pablo nos lo comenta. Bien, entonces, pero a cada uno le es manifestada a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para el bien común. Jesús dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu haya venido sobre vosotros. Cuando recibimos el Espíritu de Dios, al ser llenos de Él, entonces también recibimos la capacidad de caminar en ese mismo poder y en ese mismo fuego que lo hizo Jesús. Bien. Hay que desarrollar una relación personal e íntima con Dios. No me acuerdo dónde tengo eso, pero bueno. Okay. Una vez que un creyente recibe el bautismo en el Espíritu Santo y es investido de poder, el siguiente paso es desarrollar una relación personal con Dios. No les voy a, no. El tercer paso
tener hambre de los dones del Espíritu y caminar en amor. Hay que desear esas cosas. Hay que desear vivir en el Espíritu en todo tiempo. Hay que desear caminar en el Espíritu en todo tiempo. Hay que desear tener un estilo de vida del Espíritu y no de la carne. Todo el tiempo. Amén. Entonces es más que todo, más hambre de los dones, es como más hambre de Él. ¿Ok? Más hambre de Él. Y caminar en amor. Y caminar en amor. Ya les enseñé acerca de lo diferente y opuesto que es el amor humano al amor divino, al amor sobrenatural. No es un amor normal. No es un amor normal. Es un amor sobrenatural. Es un amor que viene del Espíritu y no de la carne. Por eso es diferente. ¿Bien? Y el otro, actuar por fe. Este paso es el último en el proceso de recibir los dones del Espíritu, pero también el más importante. Si no tomamos medidas, no somos diferentes a un trabajador de la construcción que llenó su cinturón de herramientas y solo se sentó en el sofá. Necesitamos activar la vida del Espíritu. Necesitamos activar la vida del Espíritu. Y ahora entendiendo todo lo que les he enseñado acerca de la obra del Espíritu, pues yo quiero vivir en la obra del Espíritu. Amén. Bien. Ok. Mitos que hay con respecto al bautismo del Espíritu Santo. O mitos no. Aspectos erróneos podría poner. Aspectos erróneos que tenemos con respecto al bautismo. Pónganme en atención. Para el bautismo del Espíritu Santo usted no necesita ser bautizado en aguas. ¿Ok? Entonces hay personas que dicen, si usted no es bautizado, usted no puede recibir el bautismo. No, la Biblia no lo enseña de esa manera y da claridad, con respecto al bautismo del Espíritu Santo. Y miremos varios ejemplos para que les quede claro en su corazón. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción, Hechos 10, 14 al 43, no lo voy a decir todo, ¿ok? Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, él comienza a hablar acerca de Cristo. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como este anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y comenzó a hablar ¿de quién? De él, de Cristo, ¿ok? Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. 43. De este dan testimonio todos los profetas. Luego, en Hechos 10, 44 al 47, dice, mientras aún hablaba Pedro, no hubo necesidad de poner manos. Mientras aún hablaba Pedro, qué tremendo. Era tal la presencia del Espíritu que le plació al Espíritu Santo bautizarlos y recibir el don del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido se quedaron atónitos, porque dijo, uy, también a los gentiles se derrama el don del Espíritu Santo. Si se fijan la palabra don, ¿ok? La palabra don, entonces, una cosa es haber nacido de nuevo del Espíritu, porque si nacemos del Espíritu, Dios mío, de la única manera, ¿ok? Pero el don se está refiriendo a lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Bien, porque los oían, vean a esto, los oían que hablaban en, ¿qué? Lenguas y magnificaban a Dios. Entonces, ahí sí no estaban requiriendo de traducciones para otra cosa porque ellos estaban hablando el mismo idioma. Bien, entonces, luego dice en el 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué pasó? Después de que ellos fueron bautizados, los bautizaron en agua. Entonces, nunca condicionen al Espíritu Santo de Dios, nunca lo condicionen. No es ese su trabajo condicionar. No, es que tienen que esto. No, tienen que hacer. No, es que no lo puede hacer. Y excusas y más excusas. No. Él lo hace como Él quiere. Y donde está el Espíritu de Dios hay que libertad. Aleluya, aleluya. Ok, imposición de manos. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Hechos 9:17.
Es que quiero terminar. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué sucedió allí? Impuso las manos y recibió ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces no dejemos que un estilo u otro estilo detengan lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Hechos 19, 2 al 7. Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Vean esto ustedes. Y entonces, ¿en qué bautizo fueron bautizados? Pues en el bautizo de Juan. Fue tremendo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua. Entonces ellos fueron bautizados y luego entonces se le impusieron las manos para recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo va a guiar a usted de acuerdo a lo que Él quiere hacer. Okay, pero no lo encasillemos, amén, no lo encasillemos. Bien, propósito de los dones. El amor es necesario para que los dones funcionen correctamente. Busquen el amor y los dones espirituales. La interpretación de las lenguas producen edificación. No se deben de prohibir hablar en lenguas en la iglesia. Que eso, que no sé qué, que eso lo que hace es un desorden. Si usted sabe administrar el servicio por el Espíritu de Dios, por la obra del Espíritu, podemos estar orando en lenguas todo el tiempo. Ahora, si es verdad que cuando la persona está orando en lenguas y esa persona está profetizando en lenguas, callen todos, que ore, que den el mensaje en lenguas y que haya uno o dos que puedan interpretarlo. Eso ya es diferente, ¿ok? Ya es diferente. Y de verdad que no quiero... hay tantas cosas que hay, Dios mío. Pero bueno, yo sé que de verdad que creo verdaderamente que en este lugar no sucede. Yo conozco al pastor Giovanni, así que igualmente pues la pastora Claudia, no sé hasta qué punto dejan mover los dones del Espíritu allí, pero espero que lo hagan. Bien, entonces, el amor es necesario para que los dones funcionen correctamente. Ya leímos de 1 Corintios 13, 1 al 3. Si hablase en lenguas humanas y angelicales, no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Usted puede tener todos los dones, usted puede manifestar todo, pero si no hay amor en todo lo que hace, de nada le sirve. ¿Ok? Bien. Bien. Ok. Y no podemos prohibir hablar en lenguas. Gente que no conoce a Dios tiene dones. ¿Sabía usted eso? El número B. Gente que no conoce a Dios tiene dones. ¿Saben ustedes que todo lo que manifiestan los brujos y todo eso esos son dones no del diablo, son dones de Dios, pero debido a que ellos están en las regiones de la muerte y en el Hades, sencillamente están manifestando las obras malas. Por eso es que ellos lo hacen para maldad. Pero realmente los dones son de Dios, no son de Satanás. ¿Okay? Y eso lo vamos a probar. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. Ya va, un minuto. Okay. Vamos a Éxodo 7, 8 al 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón nos respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échale delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés, Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo ¿qué? Culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, brujos, paleros y a todos esos eros, ¿ok? Y también los mismos los hechiceros de Egipto, hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Entonces pues echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón se la comió, se tragó a todas las de las tinieblas. Entonces sí vemos que hay una manifestación igualmente en las regiones del Hades, ¿okay? Con respecto a los dones, sin entender que realmente los dones no son del diablo, son de Dios. Lo que pasa es que ellos los están usando para mal, pero sí son de Dios.
¿ok? Si son de Dios. La mayoría de los brujos que se convierten son profetas, casi siempre. No te estoy hablando en general, pero sí te estoy hablando que muchos de los brujos que se han convertido al Señor tienen un ministerio profético muy profundo y los dones, wow, los dones se manifiestan fuertemente a través de ellos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a mirar el último punto y terminamos. Para entonces, yo no sé qué es lo que va a hacer el Señor, pero bueno. Conclusión. No nos dejemos engañar. La manifestación de los dones no es exclusivo de algunos ministerios, es para todos los que creemos. Por lo tanto, búsquelos, recíbalos, practíquelos y manifiéstelos. Y ese es el deseo del corazón de la Escuela Sobrenatural del Espíritu, que ustedes verdaderamente hayan entendido que los dones es obra del Espíritu y por lo que ustedes son del Espíritu, nacidos del Espíritu, son seres espirituales integrales, uno en Cristo Jesús. Igualmente, ustedes pueden manifestar los dones como Él lo quiere, lógico que sí, no como usted lo quiere, ni tampoco esforzándose por, "Oh, tiene que salir del dolor". No, de una manera sobrenatural se manifiesta en lo natural. Recuerde, lo espiritual se manifiesta en lo natural, lo invisible se hace visible en la obra del Espíritu. Amén. Bueno, entonces, ¿tomas aquí, Adolfo? Ok. Yo le pedí el favor a Adolfo, okay, que viniera para que nos ministrara la parte de los dones y vamos a estar orando. Faltan todavía 45 minutos y quiero ver de verdad los dones manifestarse. Todos ustedes, oigan, todos ustedes tienen una capacidad en el Espíritu de manifestar los dones. Todos, porque todos somos creyentes. O sea, hasta el que tenía un solo talento, y mire lo que pasó con ese solo talento, lo escondió, asustado. Oiga, no queremos que le vaya a pasar eso, ¿ok? No queremos y si no lo quieren, tranquilo que aquí lo recibimos, ¿ok? Lo recibimos acá. Bueno, voy mientras tanto, mientras que se están cerrando todas sus cosas, guarden todas sus cosas, etcétera, etcétera. Yo no sé cómo va a moverse el Espíritu, pero se va a mover porque le vamos a dar la libertad al Espíritu. Amén. Quiero recordarles lo de la diadema, ¿ok? La diadema no es un modelo, o sea, si lo quieren hacer así, lo pueden hacer así, pero lo más importante, sí, pastor. Ok. Dios les bendiga a todos los del YouTube.